Bien, el origen de la ecología como ciencia, pues prácticamente es una ciencia que surge a la segunda mitad del siglo XIX, pero realmente ustedes saben que pues la ecología tiene sus orígenes desde los primeros años que apareció el hombre, ¿no? El hombre empezó a entender, claro, de una manera muy primitiva, que necesitaba cuidar y mantener sus recursos, aunque la palabra recursos naturales llega a ser un poco egoísta, ¿no? Porque llegamos a pensar que es obtener un beneficio a cambio hay un beneficio entre ambos, ¿no? Pero en este caso, pues el recurso es la naturaleza y el beneficiario siempre y siempre será el hombre. En este caso, la naturaleza pues no recibe ningún beneficio a cambio cuando debería de, precisamente por ese servicio que te está brindando. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de los últimos años? Pues trágica y devastadora únicamente para nosotros mismos, porque pues seguimos contaminando, se siguen construyendo casas, se siguen talando árboles, así sin medida. No existe un correcto ordenamiento territorial y esto ha traído como consecuencia pues la degradación del medio ambiente. Precisamente hace un año, en estas fechas, se publicaba un artículo que relaciona, bueno, antes, pues yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que se deshacen de su basura? ¿Ustedes se deshacen de su basura? Sí, ¿Están seguros todos? Bien, hace un año se publicó este artículo. Para los que les dé curiosidad leerlo, está en inglés, lo pueden traducir a español. ¿Quién lo puede leer? Este pedazo. Armando. Armando, ¿estás aquí? Braulio. O alguien que quiera leerlo, por favor, Evelyn. dice, lo leo yo si quiere, profe. Gracias. Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros derivadas de la degradación de los objetos plásticos presentes en el medio ambiente. Los microplásticos pueden pasar del medio ambiente a los organismos vivos, incluidos los mamíferos. En este estudio, 6 planetas humanas recolectadas de mujeres Seis dieron su placentas. ¿Perdón? Placentas. Perdón. Es que dijiste planetas. Sí. Dieron su consentimiento con embarazos fisiológicos, fueron analizadas por sus micros, microspectro, Microspectros. microspectro. Perdón. A ver. Raman Ya, perdón, es que estaba un compañero ahí. Listo. para evaluar la presencia de microplásticos. En total se encontraron 12 fragmentos microplásticos, de 5 a 10. ¿Qué significa eso? Micras. De tamaño, de forma esférica o irregular en 4 placentas. 5 en el lado fetal, 4 en el lado materno y 3 en las membranas amnióticas. Ujú. Todas las partículas de microplásticos se caracterizan en términos de morfología y composición química. Todos aquí estaban pigmentados. 3 fueron identificados como polipropilímero, teñido en un polímero termoplástico. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que allá hay evidencia científica de una plastiplacenta. Ellos le dicen plasticenta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya los alimentos que estamos consumiendo
contienen microplásticos, plásticos típicos de PET, ¿no? Que son los más comunes, que van a dar a terminar a la basura, que creemos que se quedan en la basura y que tienen un adecuado tratamiento de residuos, pero la mayoría de esos residuos acaban en el mar. Entonces, ¿quién se comen pues esas pequeñas partículas? Pues los peces, ¿no? Los peces de consumo común. Y al final, pues nosotros consumimos esos peces y ¿a dónde va a parar el plástico? ¿No? O sea, estamos llegando a un punto en que la basura pues se está sobrecargando, ¿no? Ya no la podemos eh, eliminar 100% y está sucediendo esto, ¿no? Ya está la primera evidencia, aquí está en enero del 2021, de que ahora pues estamos formando bebés con plásticos. Entonces, imagínense el peligro que está conllevando esto. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, ¿realmente creen que se deshacen de su basura? Entonces es una respuesta que ustedes deben de reflexionar y pensar. ¿Por qué? Porque esta materia la ecología parte a la reflexión, ¿no? De qué estamos haciendo hasta ahorita, hacia dónde queremos ir, cuál es la situación del humano en la actualidad y porque realmente hay una idea hay una idea errónea de creer que la ecología es aprender a no tirar basura o enseñarle a los niños que deben de sembrar arbolitos. Y nos vamos con esa idea que eso es la ecología, cuando la ecología tiene un estudio más profundo. Ecología es entender cómo el hombre, el Homo sapiens, a lo largo de toda la historia del hombre en el planeta, ha desarrollado diferentes habilidades, diferentes destrezas que pues, nos han permitido un desarrollo tecnológico que ha tenido un grave impacto en nuestro planeta. Pero esto ha traído como consecuencia el uso desmedido de los recursos. Pero ese uso desmedido, esa, esas consecuencias se miden definitivamente en que el hombre no solamente desarrolló la capacidad tecnológica, y es como nos lo pintan los libros, nos lo pintan como si fuera una maquinita que quiso construir, construir, construir y construir, pero hay una historia totalmente más espiritual, más relacionada a su forma de ser del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué realmente el hombre tuvo la necesidad de poder haber construido tantas y tantas cosas? ¿Y por qué seguimos todavía con un hambre, una ansiedad de consumismo, de querer comprar, 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 comprar? Algo que el marketing ya lo tiene bien identificado y ustedes lo saben también, o tal vez no se habían puesto a pensar, pero son las emociones. Y son las emociones las que también el hombre desarrolló, pero que muchas veces la ciencia, el estudio de la ciencia como tal de la ecología, lo deja a un lado. Pero no debe de verse a un lado, sino que también la espiritualidad, las emociones que el hombre ha desarrollado han sido consecuencia precisamente de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y hablamos desde la conquista específicamente para Latinoamérica. ¿Por qué es la conquista un punto de referencia? Porque es la conquista la que nos impuso una nueva creencia. Es como si yo el día de mañana fuera a sus casas y de ustedes y les dijera, hoy no van a creer en lo que ustedes creen, van a creer en esto, solamente porque a mí se me dio la gana o se me antojó. Entonces, trae como graves consecuencias, sí, la ausencia de identidad. Tan solo el machismo también no pertenecía en este caso a México. La mujer era lo más adorado, ¿no? Para nuestros antepasados. Tonantzin era la diosa de la tierra, el maíz, la fertilidad, y eran representados a través de la mujer. Y yo sé que han visto películas como por ejemplo la de, ay, no me acuerdo, Constantino. Bueno, no recuerdo esa película, que es que graban de cómo fue la llegada de Hernán Cortés y todo esto de la Malinche, etcétera. Entonces es una parte crucial, sí, porque se les impuso a nuestros antepasados inmediatos unas creencias que estaban totalmente ajenas. Y ustedes se podrán pensar, ¿y esto qué tiene que ver con la ecología? Porque precisamente nuestros antepasados tenían un amor muy, muy, muy arraigado, muy, muy, muy cerrado, muy
cercano, más bien eso quiero decir, cercano con la naturaleza. ¿Quiénes eran nuestros dioses? Eran nuestros dioses la naturaleza, era el fuego, la lluvia, este, la tierra, el maíz, nuestro alimento, o sea, todo lo que nos rodeaba era precisamente nuestros dioses, y tenemos que pedirles permiso, ¿no? Pedir permiso y en algunas, ustedes lo han visto en algunas comunidades de México, se sigue usando así, las diferentes etnias tienen sus rituales, ¿no? Cuando va a llover, para que pueda incluso llover, para los cultivos, etcétera. ¿Y qué viene? ¿Qué trae como consecuencia de eso? Pues se impone el hombre blanco. Sí, cuando me refiero al hombre blanco me voy a referir al anglosajón, definitivamente, hombre traído que viene de Europa, viene, impone sus creencias y se hace el egoísmo del mismo hombre, el orgullo del hombre es tan grande que pues él se hace Dios, ¿no? Y precisamente conocemos una figura de un Dios hecha hombre, hecha humana, que tal vez antes eso no hubiera pasado antes de la conquista. O sea, somos tan egoístas y tan orgullosos que nos amamos a nosotros mismos a través de una imagen. Y esa es la imagen del Dios anglosajón, ¿no? El Dios Jesucristo hecho hombre. Cuando antes, pues los dioses eran eh, parte de los recursos naturales. Entonces, trae esa conquista, no solamente trae la conquista de las razas en aquella época, sino que también trae una conquista de ideologías, formas de pensar y que desde ahí pues trae como consecuencia los diferentes modos de vivir. Entonces sí, el entender en qué punto estamos ahorita es entender realmente históricamente qué ha sucedido, porque es necesario entender desde el pasado toda la basura que se ha generado y en qué punto estamos en este momento. Entonces, hay que tener mucho ojo con los contextos históricos. Pero bueno, sí, la palabra ecología se deriva del griego oikos, y quiere decir casa, y logos, que significa tratado o estudio, por lo tanto, pues es el estudio del ambiente en el hogar, y que incluye a todos los organismos que en él habitan y los procesos funcionales que lo hacen habitable. Literalmente, pues como su nombre lo dice, ecología es el estudio de la vida en casa, haciendo énfasis en las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. ¿Por qué? ¿Por qué relaciones entre los seres vivos? Porque realmente hasta antes del siglo pasado creíamos, vuelvo a lo mismo, que el hombre es la cereza del pastel, que el hombre ha sido la única especie que ha podido sobrevivir gracias a su gran intelecto y su gran conocimiento, y que es la especie más poderosa de todas, pero cuando realmente no es así. Nos hemos percatado que el hombre ha tenido la necesidad, como todas las especies, de convivir con las demás especies y así poder generar un ambiente, ¿no? Una interacción. Eh, y además, pues nos hemos percatado que no solamente es el hombre solo como tal, sino que dentro del hombre viven microbiotas, tienen contacto con las demás bacterias, los microbiomas, que han permitido crear y seguir fortaleciendo un sistema inmune que le ha permitido desarrollar una capacidad de defensa a lo largo de toda la historia evolutiva, ¿no?, que ha tenido el hombre en la Tierra. Y no solamente es el hombre, sino que todas las especies, ¿no?, están recubiertas de bacterias que pueden ser sanas y que le ayudarán a poder degradar sus alimentos y a tener una muy buena defensa. Entonces, se hace necesario entender y obligatorio que el hombre convive con las demás especies. Estamos inmersos en un ambiente en el que compartimos en tiempo y espacio todos los recursos que tiene el ecosistema. ¿Sí? Y aquí vamos a ir introduciendo pues un poco de conceptos como estos, el del ecosistema, que se compone de factores, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sí, pensar que el hombre pues no es la cereza del pastel, desarrolló, sí desarrolló evolutivamente su cerebro un poco más que otros, y ha desarrollado prácticamente el habla y la inteligencia, a diferencia de otras especies, pero hay más especies que tienen años, millones, millones de años aquí en la Tierra y son fósiles vivientes y no han tenido la necesidad de evolucionar porque
están bien, así, ¿no? Con ese código genético, esa información genética, ellos están bien. Y a diferencia, pues, si tan solo ustedes vean, o si ustedes creen que somos la especie más avanzada y la super top de todas las especies, vean lo que tan solo un simple virus le ocasionó al hombre, ¿no? En el 2019-2020, 2020-2021, vean en dónde acabamos todos, ¿no? O sea, un simple virus, todos encerrados. Entonces sí, la ecología es una ciencia integradora e interdisciplinaria. Y bueno, ahorita hablando de los virus, pues se hace también necesario entender, ¿no? Cómo precisamente la ecología de los virus, cómo pueden estar relacionados con la parte de poder infectar al hombre. Y es que realmente todas las grandes enfermedades que ha tenido el humano, pues son de origen zoonótico, la mayoría. ¿Por qué? Pues porque están en contacto con los alimentos. ¿Sí? El hombre constantemente toma sus alimentos de ellos y pues de ahí brincan las enfermedades al hombre. Y además, en los últimos años, pues se ha puesto muy de moda el uso desmedido de sustancias químicas, ¿no? Para poder tanto hacer engordar al ganado, como también el uso de elementos transgénicos, ¿no? El uso de clenbuterol para poder tener pues un crecimiento acelerado de cultivos y de ganadería, lo que ha traído como consecuencia sí que los ganaderos se tienen que expandir, tienen que darles agua a su ganado y matar día a día miles y miles de cabezas de res para poder alimentar a el hombre, ¿no? Lo que pues realmente ha traído como consecuencia un, el uso desmedido en cuestión del agua, que eh, en el caso de la ganadería pues es un grave problema porque está dejando seca las regiones y se nos está acabando el agua precisamente en gran medida por el sector ganadero. Bien, la ecología sí es una ciencia integradora. Trata de explicar, en este caso mencionaba lo de los virus, cómo fue que un virus, que tal vez lo más acertado, ¿no? Que mencionaron los especialistas con lo de la OMS, era que infectaba a los murciélagos, pues pasa directamente a los hombres. Entonces, es aquí donde la ecología se ve, mete, ¿no? Mete su cuchara y empieza a analizar estas relaciones que puede tener el virus con las demás especies. Y no solamente ese virus, sino todos los virus con las demás especies. Así ustedes ya conocen que, por ejemplo, hay ciertos virus, y hablo de virus porque se puso de moda, ¿no? Últimamente. Hay ciertos virus que pues infectan a los perros, por ejemplo, el parvovirus, ¿no? En los perritos es muy famoso. eh, y la enfermedad hemorrágica de los conejos, que le da exactamente a esas especies. Pero en cualquier momento ustedes saben que pues una característica de los seres vivos es que tienen la capacidad de mutar. Y si mutan y hay contacto con el hombre, pues en cualquier momento va a pasar a, a integrar el esquema de enfermedades humanas. Y entonces son estas enfermedades en las que sí se hacen el estudio, si ya se tiene identificado a quién infecta, cómo es que lo infecta y incluso pues cuál es el nicho ecológico, ¿no? De esa bacteria o de ese virus. Lo mismo sucede con las enfermedades del humano, se hacen estos estadios, estos esquemas donde tú puedes entender que pues el hombre está, está conviviendo en diferentes momentos, ¿no? De su día a día y es donde se puede analizar en qué momento se infectó, ¿no? De alguna bacteria o consumió algún alimento. Y bueno, la ecología forzosamente se vuelve multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Es necesario asociar e integrar la información entre varias disciplinas porque pues comprender cómo se comportó el COVID-19, pues no solamente incluyó médicos, ¿no? También incluyó epidemiólogos, incluyó ecólogos, incluyó a veterinarios, de los que han participado en la elaboración de la vacuna. Entonces es necesario tener una visión mucho más compleja, porque los procesos y los problemas ambientales son precisamente de ese origen, ¿no? Son complejos y necesitan obligatoriamente la visión de varias personas para poder comprender los diferentes puntos de vista. Pues la ecología también, como las demás ciencias, pues se relaciona con las otras ciencias
y ha aportado, ¿no?, información muy valiosa a las demás y a las demás a la ecología, ¿no? Necesario también el uso de las matemáticas. La ecología, pues, pensaríamos que es una de las ciencias que menos utiliza las matemáticas, pero es todo lo contrario. Ecología se refiere a cálculos. Es necesario calcular qué es lo que está pasando, cuántas personas están muriendo, cuántos están naciendo, qué está pasando con esa población de avestruces que se están muriendo durante un periodo de en todo el año. Resulta que en abril y mayo se mueren 100 avestruces, quién sabe por qué, o el año pasado pues se murieron 300 avestruces cuando se me estaban muriendo 100 en los años pasados, y resulta pues que durante ese periodo pues es una época de calor en la cual seguramente aumente una bacteria en el agua por el calor y se la toman las avestruces y se mueren, ¿no? Entonces entender todo eso requiere cálculos, estadística, ¿no? Poder calcular cuánto una especie, cuántos rinocerontes vivirán para tantos años, cuántos rinocerontes renacerán para que no se extingan en tantos años. Definitivamente la química y la física son necesarios para poder entender cómo funcionan las cadenas tróficas, ¿sí? Cuáles son los consumidores, cuáles son los depredadores, etcétera. La geografía, el relieve es muy importante, y la geología, porque ellos determinarán la distribución de las especies. Partimos aquí de la premisa que las especies no se distribuyen al azar en todo el planeta. Hasta hace muchos años se creían que sí, que era un proceso azaroso, y que pues apareciera una jirafa en la sabana en África, pues había sido meramente coincidencia. Pero partimos también de la idea que los planetas en algún momento de la historia, los planetas, los continentes, me quedé con también con lo de planeta, sino que los continentes en algún momento de la historia estuvieron unidos a través de un supercontinente que se llamó Pangea. Y Pangea pues se fue dividiendo a lo largo de los años por los movimientos tectónicos, y lo veremos más adelante con las tectónicas de placas, y que dieron surgimiento a los continentes que actualmente conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Antes la Tierra no tenía polos, antes no existían los climas que actualmente conocemos ahorita, sino que efectivamente la Tierra era totalmente verde, la cantidad de oxígeno abundaba y existían los superinsectos, los superanimales, por la gran cantidad de oxígeno que había en la Tierra, y todo era verde, ¿sí? Entonces, precisamente, se cree y se considera que pues, el hombre tiene sus orígenes en África. Y muchos dicen, pero ¿por qué en África? Si África era totalmente desértico y no había nada, ¿no? Pero esto lo estamos viendo ahorita. Pero en aquel entonces de los orígenes, la época geológica del origen del hombre, todo era verde en África, ¿sí? Era lo más rico, lo que más abundaba en cuestión de vegetación, a totalmente lo que conocemos ahorita, ¿no? Y que sigue transformándose el paisaje, el relieve. Ustedes saben que pues, las montañas, el cinturón de fuego, el constante movimiento tectónico de las placas, pues siguen todavía ahí moviendo los continentes. Ahí está el bracito de la Baja. En cualquier momento, pues el bracito de la Baja, dentro de unos miles de años, pues se les va a desprender, no les va a tocar ya ver cómo ese bracito se va a desprender. Y construyó puentes. Centroamérica, el gran intercambio biótico americano, fue el puentecito, el bracito que ustedes pueden ver entre Norteamérica y Sudamérica, y que formó Centroamérica, pues fue un puente entre especies para que pudieran cruzar de América del Sur a América del Norte, y esos han sido movimientos totalmente geológicos y que siguen, ¿no? Las placas tectónicas siguen y seguirán. Siguen haciendo erupciones volcanes, etcétera, y las especies, como decía Darwin, más aptas, pues se adaptarán, y las que no, pues están destinadas a la extinción. La ética, la sociología definitivamente, y la política y la economía, pues son ciencias sociales que se han unido fuertemente a poder entender cómo realmente todos estos procesos que acabo de mencionar, pues influyen de alguna manera en nuestra sociedad. Y que ha sido gracias específicamente a la política y a la instauración de políticas públicas
que la ecología se ha logrado mantener a lo largo de los años, porque pues necesitamos reglas y esas reglas pues han venido a proteger definitivamente a las especies que pues muchas veces dejamos a un lado y que realmente la caza furtiva y los diferentes caos, ¿no? Que ha traído todo esto, la extinción de las especies, pues se ha mantenido precisamente a las vedas, ustedes ya saben que en cierta época del año no se debe de consumir pulpo, porque la mamá pulpo va a tener pulpitos y realmente durante esas fechas, la veda, pues las empresas no cazan, no lanzan en teoría, ¿verdad? Debería ser obligatorio que no sé. Yo sé que ustedes siempre van a encontrar pulpo en el mercado, pero en esas fechas el pulpo no se caza, no se come porque eh, el- la mamá pulpo va a tener sus pulpitos. Entonces eso se ha logrado instaurar precisamente a políticas públicas. De hecho, apenas se celebraban, creo que 20 años o 10 años de la recuperación del lobo mexicano, que ya lo estaban dando por extinción, pero gracias a que se lograron a tomar medidas también con políticas públicas, se logró tener una charla con Estados Unidos y con Canadá, porque, ojo, también eso es muy importante, la ecología no tiene fronteras. Sí, es necesario. De hecho, también estaba viendo la imagen del Correcaminos que ganó el premio Pulitzer. A ver, voy a buscarla porque siento que vale la pena verla. Esta, no sé si ya la habían visto. La imagen del Correcaminos y bueno, o sea, esto no existe en la naturaleza. Esto pues es meramente diseño político por el hombre. Y ganó un concurso, ¿no? ¿Qué les hace sentir a ustedes esta imagen? ¿Quién le gustaría hablar? ¿O qué opinan de esta imagen? Carla, ¿alguien le gustaría participar? Que me comente qué es lo que le hace sentir esta imagen. Carla, ¿estás aquí? Carla. O Evelyn, o alguien que... Adelante, Braulio. ¿Puedes poner tu micrófono? A ver, es que voy a quitar esto entonces. Bien, dice Braulio que el correcaminos, él lo relaciona con un migrante. ¿Sí? Exacto. Sería como el sentimiento de estar atrapado en un lugar sin saber el por qué. Sí, muy bien. Claro, es totalmente de acuerdo. Definitivamente, el- esto, de lo que comentaba, pues es meramente político y ustedes saben precisamente todo el problema que se tiene ahorita con eh, las,
las fronteras y aquí se presta, hay una reflexión de la internacionalización del Amazonas de Cristóbal Buarque y que me gusta mucho que lo lean. Entre todos me gustaría que lo leyéramos porque realmente, hablando de este tema, de que efectivamente no solo le corresponde a un solo país el cuidado de sus recursos, ¿no? Sino que los servicios, los beneficios que nosotros obtenemos de esos recursos son definitivamente globales, porque nosotros estamos, gran parte del oxígeno que estamos respirando es el que se produce, también el de las Amazonas, es el que se produce en el bosque de Chapultepec, en México, es el que se produce en la Sierra Madre del Sur de México, es el que produce California, es el que produce también los bosques de Canadá. Entonces, me gustaría que fuéramos leyendo, yo voy a decir la introducción para que tengan un poco de contexto. Dice, durante un debate en una universidad estadounidense, el 23 de octubre del 2000, el exgobernador del Distrito Federal y actual ministro de Educación de Brasil, Cristóbal Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba de la internacionalización de la Amazonia, una tesis sostenida por los círculos de poder de Washington. El joven que hizo la pregunta dijo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño. Esta fue la respuesta de Cristóbal Buarque. Para esto, pues les hago un contexto más o menos de lo que estaba sucediendo en esa época. Pues resulta que Estados Unidos, pues en ese entonces quería meter su cuchara, quería privatizar gran parte de la Amazonia. Quería ahí construir y quería, bueno, quería meter ahí la cuchara. Entonces, esto fue la respuesta que Cristóbal Buarque contestó. ¿Quién le gustaría leer los primeros tres párrafos y así? De hecho, como brasileño, yo simplemente estoy en contra de la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no tengan el debido cuidado con este patrimonio, la Amazonia es nuestra. Ahora, como humanista, sabiendo del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás que tiene importancia para la humanidad. Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y de subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada por la voluntad de un propietario o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos dejar que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en medio de la especulación. Ok, ¿quién quiere más leer? Carla, ¿puedes leer? ¿Puedes continuar? ¿O alguien más? Evelyn o Florisa. ¿No está aquí o no sirve su micrófono? ¿Qué onda? En todo caso, ¿puedo continuar? Sí, continúa, está bien. Antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de todos los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer apenas a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario o de un país. No hace mucho, un millonario japonés decidió enterrar su cuerpo con un cuadro de un gran maestro antes que eso.
Aquel cuadro debería haber sido internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Fórum del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para asistir por restricciones de la frontera de los Estados Unidos. Por eso yo pienso que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la humanidad. También París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, Recife. Cada ciudad del mundo, con su belleza específica, su historia, debería pertenecer al mundo entero. Si los Estados Unidos quieren internacionalizar la Amazonia por el riesgo de dejarla en las manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los Estados Unidos. Ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción millares de veces mayor que las lamentables quemazones hechas en las florestas del Brasil. En los debates, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo como canje de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos, no importando el país donde nazcan, como patrimonio que merece cuidarse en el mundo entero. Aún más de lo que Brasil merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como un patrimonio de la humanidad, ellos no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían vivir. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo, pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia siga siendo nuestra, solo nuestra. Muchas gracias. Y sí, imaginen, tiene razón Cristian Buarque, él dice, sí, si Estados Unidos quiere también meter su cuchara, que hagan más cosas, no solamente para obtener un beneficio. ¿Y a qué se refiere esto del beneficio? Pues porque obviamente ustedes saben que existen países a los que les llaman primermundistas y que son súper desarrollados en cuestión de la industria, tienen un alto impacto en el medio ambiente y ellos pues se lavan las manos, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, los países menos industriales, por ejemplo, un Ecuador, un Guatemala, pues obviamente no se va a comparar la capacidad de producción de Estados Unidos con Guatemala y Ecuador. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los países? Pues empiezan a mandar sus industrias, sus empresas a los demás países como para poder ellos lavarse las manos y después echarle la culpa a donde cayó la monedita y eso, pues las naciones lo llaman como progreso, ¿no? Ah, es que pues, ya la industria extranjera quiere aquí venir aquí a ponernos industria, a dejar su dinero, pero hay hay un negocio redondo ahí, hay una extracción. En México hay un grave problema ahorita con las minas. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, o sea, oigan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con las minas de México? O sea, ¿quién se les está quedando a los canadienses? Los canadienses nos siguen extrayendo, decía Angela Merkel, dice, a mí no me cabe duda que México es millonario y se aguantó 3 siglos de saqueos y sigue aguantando en cuestión de todas las riquezas. Y sí, ustedes se ponen a hacer ese análisis y realmente se dan cuenta qué le pertenece a los mexicanos, qué les pertenece a ustedes. Sí, ahí es donde entra esta reflexión que se deriva precisamente de esta imagen que pues me gustó mucho, efectivamente. Imagínense, no solamente los humanos no pueden pasar, sino también los correcaminos, ¿no? Que eran, se pensó mucho en realmente cómo iban a ser los corredores para que pudieran pasar las especies entre las fronteras y ellas no necesitan una visa. Y fue gracias también a la unión entre Canadá y Estados Unidos y México, un proyecto interdisciplinario, que el lobo mexicano que pues cruzaba, ¿no? toda la frontera, pues se pudo volver a restaurar. Y gracias a ello pues están celebrando 10 años y o 20, 10 o 20 de que se logró recuperar y no se logró extinguir. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta que economía, política y sociología son piezas clave porque precisamente son las que rigen al hombre. Sí, las demás, pues sí también son importantes, pero el que sigue haciendo el daño hasta la fecha, pues sigue siendo la mano del hombre. Bien, para poder entender
el nivel de complejidad que estudia la ecología, pues existen niveles de estudio, ¿no? No podemos nosotros estudiar totalmente de cajón todo desde una sola lupa, sino que como en todas las ramas se requiere pues como un sándwich, ¿no? Separar, poder entender qué es, qué está dividido. Y así tenemos pues el estudio a nivel individuo, a nivel población, a nivel comunidad, ecosistema y biosfera. Y es muy fácil entender esto porque un nivel anterior pues incluye el actual, ¿sí? La población pues es el conjunto de individuos de la misma especie, la comunidad son las especies, diferentes especies conviviendo en tiempo y espacio, el conjunto de diversas comunidades pues forman los ecosistemas forman los biomas y en conjunto todos están conviviendo en una capa de la Tierra que se llama biosfera, que contiene las condiciones necesarias para que se dé la vida en ese espacio. ¿Cómo trabaja la ecología? Pues al igual que todas las ciencias, hace uso del famoso método científico, no queda exenta, no de que persiga el método, solo que aquí pues se vuelve un poco más complejo porque pues nada en la naturaleza pues es exacto, ¿no? El estudio, cuando ya nos metemos a estudiar los fenómenos naturales en vivo, literal, esto se vuelve mucho más complejo con la parte de la cuestión de la control de las variables, de poder incluso hacer el conteo de las especies, ¿no? Eso es literal, tienes que ir a campo, tú como ecólogo, como biólogo, poner las fototrampas, así para poder cazar, poder tomar las imágenes de los tigres, ¿no? De los leones que pasaron por ahí, de los jabalíes que tomaron agua ahí, y poder tener más o menos una idea de cuánto hay, porque obviamente hacer esos cálculos, así funcionan, así se hacen esos cálculos de poder entender cuántos jabalíes hay en la reserva de la biosfera, ¿no? De tal lugar, o cuántos tigres hay allá en tal reserva, entonces es imposible tener un número exacto, ¿no? De, ya hay tantos, o sea, no, simplemente se hace un aproximado y poder hacer esos cálculos, pues nos pide, nos ejerce que tengamos un mayor esfuerzo de muestreo, ¿no? En campo. Entonces se vuelve un poco más complejo poder hacer todos estos artículos. Ustedes tienen la oportunidad de investigar los artículos que son sobre ecología, ecología marina y ecología terrestre sobre todo, que son los dos grandes grupos de la ecología. El esfuerzo de muestreo en campo es muy grande y poder hacer eso lleva mucho tiempo y mucho trabajo de tanto estudiantes como profesores. Pero bueno, persiguen este método, ahí está, ustedes lo conocen, ya tienen relación desde que pues llevaron la primera materia de química. ¿Por qué se ve ecología hasta ahorita? Porque precisamente ya la ecología ya involucra todo, ¿no? Todo de la química, la biología ya lo envuelve y definitivamente ahora aquí lo aplica y realmente podemos entender, ¿no? Cómo forma desde la forma macro, ¿no? A todos los individuos. Bien, pues el individuo es un ser independiente de cualquier especie, un organismo completo capaz de efectuar las funciones que caracterizan a los seres vivos. La población es el conjunto de organismos de la misma especie que van a habitar una zona determinada. Para eso, pues una especie, pues el concepto de especie es un poco complejo, pero pues nos quedamos con que es un conjunto de organismos con características similares y que sobre todo tienen la capacidad para reproducirse entre ellos y dejar una descendencia, es decir, fértil, que sea fértil, porque si no se puede reproducir esa descendencia, pues ya valió. No sirve de nada esa especie y esa especie está destinada a la extinción. Se preguntarán, ¿eso sucede? Sí, sucede con ciertas poblaciones. Cuando ya se están acabando, se forman los famosos cuellos de botella en las poblaciones y trae como consecuencia la extinción. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que efectivamente las poblaciones de lobo mexicanos estaban disminuyendo y fue cuando metieron la cuchara a los biólogos y los veterinarios para decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y se logró recuperar la especie. Bien, la comunidad es el conjunto de poblaciones diferentes que van a compartir el área donde viven y que podrán interactuar entre sí, ¿no? Aquí están pues, los lobos, los árboles, los conejos, etc. Y el ecosistema es ese espacio definido donde pues podrán tener lugar las interacciones entre la comunidad y su entorno. Se compone de dos grandes factores, ¿no? Los factores bióticos y los factores abióticos.
Los factores bióticos pues son todos los seres vivos, ¿sí? Animales, hongos, plantas, virus, bacterias, protozoarios que van a poder convivir en el ecosistema. Y los factores abióticos son todos aquellos que pues dan las condiciones del ambiente, ¿no? La humedad, la temperatura, el pH del agua, el sol, el viento, el clima, etcétera. Bien, y pues la biosfera corresponde al mayor sistema ecológico con el más alto nivel de organización biológica y que va a estar conformado por todas las áreas de vida del mundo y sus interacciones. Para esto, hablando del mundo, entonces recordamos la frase de que las especies no se distribuyen de manera azarosa a lo largo de todo el planeta, sino que efectivamente existió un proceso de especiación en el que, pues de acuerdo al clima, a los factores abióticos que determinan un espacio o un área, pues logró únicamente que la distribución de cierto tipo de especies, que obviamente es evidente al Ecuador que aumenta, ¿no? En el Ecuador ustedes se podrán dar cuenta que la riqueza y de la diversidad de las especies es mayor a diferencia de los polos. ¿Por qué en el Ecuador? Porque pues realmente es el clima el que ha favorecido las lluvias a que pues las especies se puedan distribuir ahí. Incluso el mismo hombre pues en un principio cuando empezó a hacer estas grandes caminatas, estas grandes migraciones, pues fue precisamente al Ecuador, porque pues eran los lugares más calientitos, no nevaba, etcétera. ¿Cuáles son las ramas de la ecología? Pues tiene tres grandes ramas que se van a encargar de estudiar lo que acabamos de ver ahorita. Entonces es la autoecología, que quiere decir, sí, el estudio de las relaciones de los diferentes organismos con el medio ambiente. La demoecología o ecología de poblaciones, que estudia pues, a todos los individuos de una misma especie en una determinada zona o población. Y la cineecología o ecología de comunidades, así lo pueden encontrar, que estudia la totalidad pues, de un hábitat. También las relaciones tróficas, los ciclos elementales, los ciclos biogeoquímicos, los flujos de energía. Para esto hay una rama muy importante también de la ecología, que es lo que pues, desde un principio lo hemos estado viendo y que muchas veces dejamos a un lado, y es la educación ambiental. Y la educación ambiental es muy importante porque es precisamente donde ustedes deben de reflexionar y deben de analizar realmente lo que está pasando en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos? Esta materia pues se presta un poco más al diálogo, por eso yo les pido siempre así, traten de participar más, porque realmente si ustedes no demuestran que están aprendiendo algo independientemente de que sí sea una ciencia y todo lo que se está comprendiendo, el actuar de sus acciones y del ejemplo que ustedes pueden poner ante la sociedad, pues es un objetivo fundamental, no también de la materia. Entonces, les pido que traten de participar un poco más porque realmente es la finalidad, es uno de los objetivos pilares fundamentales de la materia. Entonces, sí, la educación ambiental es un campo emergente, útil precisamente en los últimos años, derivado de toda la consecuencia y degradación del medio ambiente, que se ha aumentado, ¿no? Desde la expansión de las poblaciones, de las grandes ciudades, y que ha traído como consecuencia incluso también enfermedades, la contaminación del ambiente, ¿no? Que muchas veces hasta que decimos, a mí no me pasó, o a mí no me toca, yo no le puedo, no puedo decir qué es eso, ¿no? A lo que me refiero es que, por ejemplo, hay enfermedades que, bueno, en mi caso, por ejemplo, soy un bioindicador, porque soy muy alérgico. Y cuando me toca ir, pues, al centro, ¿no? Salgo ahí donde hay muchos carros, no, llego a mi casa con los ojos súper irritados y con mi nariz bien, bien roja y con mucha gripa. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, las personas asmáticas también que llegan a ser muy evidentes sus problemas. Pero bueno, lo que no sabemos es que la constante exposición a contaminantes, que tal vez muchas veces decimos el carro, el humo del carro, el humo de los escapes, pero de uno, pero ahora multiplícalo por miles en las ciudades, ¿no? ¿A qué te estás exponiendo realmente? ¿Qué estás respirando? La parte de los microplásticos que les enseñaba hace un momento en las placentas de las mamás, a dónde acabamos, ¿no? Entonces, ahí está, la problemática es compleja, tiene que ver con las formas de vida de la sociedad. Yo les mencionaba hace un momento, tiene mucho que ver con las emociones del hombre
y que como precisamente el hombre nunca ha querido hablar de las emociones. Bueno, me refiero a hombre, hombre y mujer, ¿eh? Nada más que en lugar de decir, voy a decir Homo sapiens, ¿no? Solamente que el Homo sapiens lo ha dejado a un lado a lo largo de toda la historia, ¿no? Simplemente el poder tener esta charla de realmente hacia qué es lo que quiere. Y eso el marketing lo sabe muy bien. Entonces las grandes empresas, ahora que te venden emociones. Sí, ahí tienes a Coca-Cola que te dice que destapa la felicidad, ¿no? Ojo ahí. Y entonces eh, queremos ahora saciar nuestros problemas, ¿no? Ahorita mucho cuidado, tengan mucho cuidado ahorita ustedes con las consecuencias del encierro, ansiedad, vayan a terapia. Yo les sugiero pues que busquen un psicólogo, platiquen, ¿no? Siempre es bueno, muchas veces creemos que ir al psicólogo es decir como que estamos mal, que estamos locos, ¿no? Pero las consecuencias del encierro, de la pandemia son muy graves y muchas veces ustedes lo dejarán a un lado o lo pasarán desapercibido, pero realmente el consumismo, o sea, los vacíos que están generando dentro de nosotros, porque el Homo sapiens es una especie 100% social, ¿sí? Y es necesario pues ya el reingreso a las actividades, pero pues a muchas personas le causó muchos problemas y es precisamente el consumismo una, un grave efecto, ¿no? De todo que ya se venía desencadenando años atrás, pero ahora pues ya todos mueren por comprar un iPhone. Todos quieren el iPhone 13. Sí, que con costos de 30,000, 25,000 pesos. Y realmente quieren llenar, es un vacío que quieren llenar precisamente comprando un equipo de cómputo que pues va a durar un año, 2 años, porque pues el sistema operativo, el iOS, pues lo están actualizando constantemente y ya dejan de funcionar las aplicaciones, ¿no? Como ha sucedido con los demás celulares. Y así hasta que acabemos, ¿no? Con el número 30, el iPhone 30. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que abrir los ojos ante esos mensajes que nos dan los diferentes sectores de la sociedad. Bien, existen pues los factores ambientales, existe una mutua relación si estamos conectados, tanto ambiente y seres vivos, ¿sí? Nosotros pertenecemos aquí al ambiente y precisamente el ambiente influye, ¿no? Directamente sobre los seres vivos. Las enfermedades también dependen incluso de la distribución de las especies. En el caso del dengue, pues ustedes se han percatado que ahora los casos de dengue pues han aumentado más, pero porque es precisamente, y bueno, y que además que es una enfermedad que se distribuye en el Ecuador, porque pues el mosquito necesita condiciones necesarias para poder sobrevivir. Y eso se ha alargado porque precisamente el cambio climático pues ha alargado más los temporales de lluvia. Y entonces ahora, en lugar de que encontraran mosquitos nada más en abril, mayo, junio, más bien las temporadas, bueno, en el sur, en el norte, pues las épocas de lluvia son ahorita y en el sur son en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Entonces se han percatado que pues en lugar de que durara pues esa época, pues ahora se están alargando los casos de dengue, ahora hay moscos todo el año. Y es precisamente las condiciones ambientales que tienen ya el espacio y que han sido consecuencia en este caso del cambio climático, ¿no? Que ha cambiado a lo largo de la historia. Y bueno, existen dos grandes factores, es lo que veíamos, los abióticos que son no vivos y bióticos que son todos los seres vivos. Aquí es factores abióticos, no ambióticos. Hay que corregirlo. Bien, los factores abióticos pueden ser diferenciados en dos categorías, los efectos físicos y los químicos, ¿sí? Los primeros pues son factores a los que están sujetos los organismos vivos de un lugar determinado, que son el agua, la energía solar, la atmósfera, la latitud y la altitud. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos la energía solar, que es la energía que recibe la superficie de la Tierra proveniente del Sol en forma de luz, calor y rayos ultravioleta. De la energía total de la radiación solar, 9% corresponde a la ultravioleta, 42% a la luz solar y el 49% restante al infrarrojo. Tenemos a la temperatura,
que pues también en este caso pues la regulación térmica de los organismos es un proceso que realizan los seres vivos para poder sobrevivir al ambiente. Derivado de esto pues han surgido diferentes estructuras y diferentes mecanismos de defensa, ¿no? De los mismos, de las mismas especies. La temperatura también determina la distribución de las especies. Recuerden, las especies no se distribuyen azarosamente. Aquí encontramos el primer factor, la temperatura. Entonces, actuará también sobre los ciclos de vida y afecta sus actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo. Tan solo ustedes saben que en las tortugas, ¿qué determina el sexo de las tortugas? La temperatura. Entonces es necesario que en los campamentos tortugueros exista un equilibrio, ¿no? En cuestión de los focos de calor, porque si aumentan más el calor, pues hacen que cierto tipo de huevos, pues el sexo determina la temperatura, ¿no? La temperatura, perdón, determina el sexo. Entonces hay que tener un equilibrio con eso, y esto sucede de manera natural, solamente que pues en los campamentos tortugueros, porque para evitar los depredadores, pues se crean estos espacios, pero esto no ocurre en la naturaleza. Ahora en la naturaleza va a ser de manera azarosa en la cuestión de la temperatura y la humedad. Por otro lado tenemos que pues la humedad, que va a actuar con la temperatura y la luz, ya que la humedad es muy importante por su efecto en el índice de pérdida de agua en los animales y las plantas. Este índice es bajo cuando el aire es más húmedo, como en el que se encuentra en bosques y selvas, y más alto cuando el aire es seco, como en el desierto. El clima, pues, es totalmente importante, está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las lluvias o las precipitaciones, que se verán modificadas por la latitud, la altitud y el relieve, la distribución de las tierras y aguas, incluso también las corrientes marinas, ¿no? Y bueno, pues el principal motor es la energía radiante del Sol. Tenemos a la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra, donde se distribuyen la mayoría de los gases que respiramos. Son 79% nitrógeno, 20% oxígeno y 0.03 dióxido de carbono, así como también pues tiene más gases. Y bueno, la latitud y la altitud también son factores que dependen de la ubicación geográfica, es decir, de dónde nos paremos en el planeta, y influyen también en la sobrevivencia de diferentes maneras. La latitud es la distancia medida en grados a partir del ecuador, y la altitud es la distancia medida en metros a partir del nivel del mar. Características muy importantes que influyen en la distribución de los seres vivos también. Por otro lado, tenemos el relieve, que va a condicionar el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un lugar, lo cual va a permitir o limita la existencia de los seres vivos, ¿no? Tenemos pues, relieves montañosos, cañones, grandes cadenas, que van a propiciar el desarrollo de la diversidad biológica. El agua, pues, es también un lugar donde se desarrolla la vida. Cerca de las 3/4 partes de la superficie del planeta es agua. Y bueno, la molécula, ustedes la conocen, ya es la molécula universal del agua, es la H2O, y que tiene ciertas características que han permitido y la han convertido en una molécula vital para la vida. El suelo, pues el sustrato en las superficies terrestres está constituido por el suelo. El suelo es muy importante, mucha diversidad de organismos se encuentran en este sustrato, ¿sí? En el suelo, pues el estudio del suelo se ha vuelto muy importante, específicamente en el estudio de los microbiomas, especialmente lo relacionado pues con bacterias, las micorrizas, etc. Entonces, es el lugar donde viven y se desplazan, o en cuyo interior transcurre toda la vida de algunos organismos. Hay fuente de materias primas para desarrollar el proceso fotosintético, y es considerado como una unidad, ¿sí? Con longitud, anchura y profundidad. Es tridimensional. Y bueno, para medirlo, pues se establece la unidad llamada pedón, así se le conoce. El dióxido de carbono y el oxígeno pues son gases que están involucrados en muchos procesos, y tan solo la respiración, ¿no?, de los organismos aeróbicos, la fotosíntesis, pues tienen un papel clave con estos gases. pH y salinidad pues son factores químicos que se refieren a características del medio. Pues ustedes ya recuerdan el pH, mide el potencial de iones hidronio.
y que también, bueno, determinará qué tan ácido, qué tan base es una sustancia. Solamente, bueno, que obviamente no las que mete la mano el hombre, sino que en este caso, pues imagínense los ríos, los lagos, etcétera, los manglares. Bien, y bueno, aquí tenemos los factores bióticos. Los factores bióticos, pues son todos los animalitos, ¿no? Que pueden ser productores, que son organismos también llamados autótrofos, y que debido a que son los únicos que tienen la capacidad de fijar la energía luminosa utilizando agua y dióxido de carbono para construir moléculas de estructura cada vez más complejas, como los carbohidratos, lípidos y proteínas a través de este proceso, ¿no? Que se llama fotosíntesis. Tenemos a los consumidores, que son los heterótrofos, ¿no? Que como no son capaces de elaborar su propio alimento, pues lo toman del medio. En este grupo podemos distinguir a los consumidores primarios, que por alimentarse de plantas y hierbas, pues son llamados herbívoros. Tenemos a otro grupo que son los descomponedores. Aquí están los hongos, bacterias y pequeños vertebrados, y ellos se encargan de degradar en sustancias más simples y regresar al suelo los restos, ¿sí? Y de los cadáveres que mueren en el ecosistema. Entonces son los descomponedores de excelencia, o que se van a encargar de regresarle al suelo todos los nutrientes. Entonces es muy importante su participación. También se les conoce como saprófitos, y siempre se van a alimentar, bueno, no siempre, sino que se van a alimentar la mayoría de materia orgánica en descomposición. Bueno, la adaptación es algo muy importante, lo veíamos en la parte de biología, cómo Darwin estudió mucho este proceso. Es una característica del individuo el poder adecuarse al ambiente, y gracias a esto pues ha desarrollado ciertas adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales que le ha permitido pues al individuo sobrevivir y tener éxito. Bien, ¿cuáles son los niveles de organización de la materia viva? Pues ustedes saben que pues en química pues aquí faltaría el átomo y las moléculas. En biología sobre todo se estudia la célula, tejido, órgano y sistema orgánico, o los sistemas y órganos, pero pues la ecología, aquí está, es más complejo. Empezamos a estudiar ya formados como organismos como tal, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Bien, esta es la asistencia del día de hoy.